Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos volver a reunir por este medio para escudriñar juntos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana, un buen arranque de semana el día de hoy. Y antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, le voy a pedir si me puede acompañar a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro protector, Señor, nuestro guardador. Tú eres, Señor, nuestro proveedor, nuestro salvador y nuestro libertador, entre otras muchísimas cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites de podernos reunir para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo y la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa toda fortaleza, todo argumento y todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y dé fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro tema el día de hoy es el llamado. Para ello vamos a leer la escritura en Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su boca, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. E igualmente en Isaías, en el capítulo 41, versículos del 9 al 10, el Señor nos habla precisamente de lo mismo, en otros términos, pero exactamente lo mismo que dice el pasaje de Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 10 5 al 10 que acabamos de leer. Dice dice Isaías 41, versículo 9 al 10, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si vemos, aquí también está hablando de un llamado, lo mismo que en Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y todos somos llamados por el Señor desde antes de nuestro nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. Y eso es lo que nos enseña la palabra en el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si nos recordamos, cuando leímos Jeremías, dice: desde el vientre de tu madre yo te llamé. Y aquí nos está confirmando la palabra de Dios de que desde el vientre de nuestra madre Él está formando todo lo necesario para ese llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y por qué el Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre? Por una razón muy sencilla:
La palabra de Dios dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor nos determinó nuestra vida, nuestro llamado y todo desde antes de la fundación del mundo. Y cuando fue el momento oportuno, el momento determinado por Dios para nuestra concepción, Él estaba ahí en el vientre de nuestra madre, viendo que cada una de las cosas que correspondían a ese llamado que Él nos estaba haciendo fueran depositadas en nosotros como una semilla para desarrollarse a lo largo del transcurso de nuestra vida. Es decir, que desde el vientre de nuestra madre, desde ese tiempo en semilla, nosotros ya teníamos un llamado de parte de Dios, y con ese llamado ya teníamos los principios del carácter, de los dones, de los talentos, de las habilidades y de las capacidades que íbamos a necesitar para ejercer ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y todo eso permanece latente hasta el momento en el cual nosotros venimos al conocimiento de Cristo. En ese momento todo lo que son los dones, las habilidades, las capacidades, el llamado, el carácter, etcétera, todo eso como que recibe un nuevo impulso, y entonces de esa manera dejan de ser latentes y se hacen evidentes en cada uno de nosotros. Y una cosa que es importante en Primera de Corintios, que debemos recordar en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, es que la palabra del Señor nos enseña que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, nos damos cuenta de que aunque seamos diferentes aparentemente unos de otros, diferentes en carácter, diferentes en físico, diferentes en servicio, diferentes en llamado, todos tenemos algo en común, y es que a todos el Espíritu Santo nos dio lo necesario para poder cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Para activar plenamente el llamado no hay edad. Vemos, por ejemplo, en el caso de Jeremías, que Jeremías era joven, muy joven, cuando fue llamado por el Señor. De hecho, él le dice: soy muy joven. Y el Señor le dice: no digas que soy niño, porque yo voy a poner las palabras en tu boca, que tú vas a hablar por mí. Y por el otro lado vemos en el otro extremo a Moisés, que fue llamado cuando tenía 80 años. Es decir, no hay una edad para el llamado. El llamado está latente en la vida de cada uno de nosotros, y el llamado necesitamos primero que nada conocerlo y activarlo una vez que venimos a Cristo, activarnos en Él, buscar la dirección del Espíritu Santo para activarnos en Él y desarrollar ese llamado para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque solo en el llamado, solo cuando estamos caminando en el llamado, vamos a ser plenamente bendecidos. Solo cuando estamos caminando en el llamado de Dios vamos a ser plenamente, vamos a tener una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, una vida próspera. ¿Por qué? Porque todas nuestras características obedecen a ese llamado. Si estamos en un llamado diferente, si estamos haciendo algo diferente a nuestro llamado, vamos a estar frustrados, porque no es eso a lo que Dios nos llamó. Y cuando Dios nos llama a algo, Dios pone no solamente los dones, las habilidades y las capacidades, sino el gozo
para el gozo y la pasión para poder ejercer ese llamado, de tal manera que cuando estamos ejerciendo otro llamado no estamos disfrutando del gozo ni estamos disfrutando de la plenitud que conlleva el llamado para el cual Dios nos creó. Para activar el llamado necesitamos entender algunas cosas. Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre, pero entre el momento en el cual somos llamados por Dios hasta el momento en el cual vamos a comenzar a ejercer ese llamado, hay un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación varía en función de muchas cosas, en función de características del llamado, del lugar del llamado, de las características de cada uno de nosotros, etc. Y dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10 referente al llamado, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, hay un periodo de prueba, pero ese periodo de prueba no es para perderlo. Ese periodo de prueba es para perfeccionarnos, es para crecer, es para desarrollarnos en ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un llamado al aprendizaje, es un llamado a prepararnos para ejercer la plenitud del llamado. En ese tiempo es muy probable que comencemos a experimentar las actividades y el gozo del llamado, pero no vamos a tenerlo, no va a ser un llamado a tiempo completo, va a ser un llamado progresivo en la medida en la que nos estamos preparando para ese llamado. Por el otro lado, el ejercicio del llamado requiere también la formación del carácter necesaria para ese ejercicio. Y de eso nos habla, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, cuando se refiere a los requisitos de los obispos. Cada llamado implica ciertos requisitos de carácter que nosotros necesitamos cumplir. No se trata nada más de soy llamado y me tiro al agua, sino que debo pasar también un tiempo en el cual le permita al Señor formar el carácter que es necesario para ejercer ese llamado. Y por el otro lado, también la fe y la obediencia son necesarias para la buena utilización de los dones. Es decir, necesito prepararme también en fe y en obediencia para el ejercicio del llamado. Por eso la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice que no sea un neófito, porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, si nos damos cuenta, y cuando habla de neófito no está hablando de un joven en edad. Cuando está hablando de neófito está hablando de una persona inexperta todavía en la vida cristiana, que todavía no ha alcanzado madurez en la vida cristiana. Entonces, y la madurez en la vida cristiana se nota en dos cosas: en la fe y en la obediencia. El llamado hay un llamado para todos nosotros que es un llamado general y otro que es un llamado específico. Hoy quiero hablar del llamado general, el llamado a todos nosotros, independientemente de cuál sea el llamado al servicio. Pero antes del llamado al servicio hay un llamado que nosotros necesitamos cumplir, que es un llamado de amor al Padre, de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a nosotros mismos. Y esto nos habla, primero que nada, de un llamado a la formación de un carácter específico, de un carácter determinado. Todos somos llamados, en cuanto al carácter, todos somos llamados a morir a nosotros mismos. La palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 30 dice claramente: es necesario que
Él crezca y que yo mengüe. Ese llamado a morir a nosotros mismos es un llamado a morir al ego, es un llamado a morir a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación. Es un llamado a renunciar a nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, sentimientos, decisiones, emociones, actitudes, etcétera, para ser transformados en los pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes y motivaciones de Dios. Es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Que es parte del morir a nosotros mismos. Y notemos que lo que dice en Juan 3:80 es que es necesario, no es una opción, no es algo que podemos o no podemos hacer, es algo que es imprescindible que hagamos para la vida cristiana, para alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Ya usted y yo, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos salvos. Pero de ahí en adelante comienza lo que podríamos llamar la vida cristiana. Y la vida cristiana, para poder vivir esa vida cristiana plena, abundante, una vida en victoria, necesitamos morir a nosotros mismos. Ese es el primer requisito. ¿Por qué razón? Porque el morir a nosotros mismos es morir a la carne, morir al ego, morir a aquello que nos llevó a vivir una vida de pecado antes de conocer a Cristo. Cuando no conocíamos del Señor Jesucristo, lo que estábamos haciendo era seguir nuestros caminos que nos parecían derechos en nuestra propia opinión, pero su fin era camino de muerte, es decir, el pecado. Y seguíamos el pecado dirigidos por el yo, por el ego. Entonces el ego nos va a dirigir siempre a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente que para entrar en la plenitud del reino, en la plenitud de sus bendiciones, en la plenitud de la vida en Él, necesitamos renunciar a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Y esto nos lo enseña claramente la palabra en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entrar en el reino es entrar en la plenitud del reino, entrar en la vida del reino, entrar en la abundancia, en la prosperidad, entrar en la bendición, en el bienestar de la vida en el reino. Entonces, un primer punto en el cual nosotros debemos centrarnos para llegar a ejercer el llamado de Dios en nuestras vidas y vivir vidas plenas es tener la claridad en la importancia de morir a nosotros mismos. Es necesario, dice el Señor. No es una sugerencia, no es una posibilidad, no es una opción, es un mandamiento. Y decía que a eso es a lo que se refiere la palabra en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cada uno de estos versículos se refiere a un tema del cual nos habla la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, relacionado con quiénes son los enemigos de Dios. El primer versículo que leímos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo se refiere a los deseos de la carne. El no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, se refiere a vencer los deseos de los ojos. Y finalmente, el no tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, se refiere a la vanagloria de la vida. Y tanto los deseos de la carne como los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios.
Entonces, nuestro primer llamado el primer elemento de nuestro llamado es el morir a nosotros mismos. Y eso debería ser fundamental, debería ser una prioridad para poder vivir en el llamado de Dios, que es su buena voluntad agradable y perfecta. La primera cosa esencial es el morir a nosotros mismos. Recordemos también respecto a esto lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Dice, miremos lo que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí claramente nos dice que el que quiera salvar su vida, es decir, no morir a sí mismo, sino retener ese ego, lo que va a pasar es que va a perder su vida. Pero si negamos nuestro yo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el Señor nos está prometiendo que en la muerte del yo, lo que vamos a encontrar es la plenitud de la vida en Él. El segundo elemento de nuestro llamado general es el ser adoradores. En Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, Jesús nos dice algo que es bien importante. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos algo, si buscamos en la palabra de Dios, hay muy pocas cosas que Dios busca. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. Usted y yo tenemos el privilegio de poder satisfacer esa búsqueda de Dios, no por obligación, no por pagar un precio por nuestra salvación, sino por agradecimiento, por amor. Usted y yo podemos ser esos adoradores que el Padre está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es ser un adorador en espíritu y en verdad? No se trata solamente de cantar una canción bonita, romántica o a un ritmo lento o una alabanza. Se trata de ser obedientes a la palabra de Dios. La clave para ser un verdadero adorador es ser una persona verdaderamente obediente a la palabra. Y en cuanto a la obediencia a la palabra, el Señor nos habla abundantemente de ello en todos los libros de la Biblia. No hay ningún libro de la Biblia donde no nos hable de la obediencia de una forma o de otra. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que la palabra de Dios nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Notemos que la vida plena, una vida llena de bendiciones, porque dice todas estas bendiciones te alcanzarán, una vida plena, una vida abundante, depende también de la obediencia. Y la obediencia es una forma de hacer morir al yo. ¿Por qué? Porque el yo quiere hacer su voluntad, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, obedecemos su palabra, de esa manera estamos matando al yo. Está haciendo morir al yo, neutralizando al yo y haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como ya vimos, es que nosotros entremos al reino para vivir la plenitud de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. De hecho, Jesús en Mateo 6:33 nos dice precisamente eso. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Es decir, tendremos una vida en plenitud, en abundancia, en bienestar, si buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, si obedecemos los principios del reino, los principios de la palabra de Dios. El tercer elemento
de nuestro llamado en cuanto al carácter se refiere es que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos habla precisamente de esa parte de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Cuando habla de la imagen de su Hijo, está hablando del carácter de Cristo. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos habla precisamente de ello. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Luego, otra parte del llamado, otro elemento del llamado de Dios que se complementa con todos los demás en cuanto a nuestro carácter es nuestra santificación progresiva. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces esto nos habla de una santificación progresiva. Y por el otro lado, también la palabra de Dios, como parte del propósito de Dios para nuestro carácter, es llevarnos a que todas las cosas que las hagamos para su gloria. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí nos está diciendo claramente que cuando hacemos todas las cosas como para el Señor, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar. O sea, que morir necesitamos como primer paso en cuanto al llamado, necesitamos la transformación de nuestro carácter, enfocarnos en la transformación de nuestro carácter, muriendo a nosotros mismos, siendo adoradores, obedientes a la palabra, siendo hechos a imagen permitiendo al Espíritu Santo que nos transforme en la imagen de Cristo, y también permitiendo al Espíritu Santo que nos lleve a través de una santificación progresiva, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Eso en cuanto al carácter. Y déjenme decirle algo que es muy importante. El fundamento de un llamado efectivo es el carácter. Lo vimos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 6. Todos los requisitos que hablan ahí de los ancianos y posteriormente de ese pasaje en cuanto a los diáconos son requisitos de carácter, no son requisitos de conocimiento, no son requisitos de dones, no son requisitos de unción, no son requisitos de milagros, son requisitos de carácter. El ministerio se establece sobre el carácter. El carácter es mi parte en el ministerio. Los dones, los milagros, los resultados, el poder, la unción, etcétera, todo eso depende de Dios. Pero el fundamento del ministerio es en el carácter del llamado. Tenemos dos ejemplos muy claros de eso. Sansón tenía un llamado de parte de Dios. Sin embargo, ese llamado sufrió un montón de complicaciones por el hecho de que Sansón no tenía el carácter necesario para sostener el poder que Dios le había dado para ejercer el llamado. Otro ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Saúl. Saúl fue ungido y llamado como rey
por Dios. Y lo fue cuando él era joven. Él necesitaba prepararse en ese llamado, preparar su carácter. Sin embargo, el fracaso de Saúl como rey de Israel se debió precisamente a su falta de carácter. Dios respaldó el llamado, Dios respaldó con victorias, Dios respaldó con dones, etcétera, el llamado de Saúl, pero no respaldó a Saúl, no aprobó a Saúl. Entonces, para ser aprobados delante del Señor, necesitamos el carácter, además de los dones. De hecho, Pablo le dice a Timoteo precisamente eso. Dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. No está hablando de hacer de dones, no está hablando de resultados, no está hablando de unción, no está hablando de milagros, está hablando de usar bien la palabra de verdad, y usar bien la palabra de verdad significa aplicarla primeramente en nuestras vidas. Entonces, en cuanto al el llamado, tiene dos puntos, digamos, dos grandes ramas. Uno es el carácter y otro es el conocimiento, la unción, los milagros, el poder, los dones, etc. Es decir, el servicio. En cuanto al carácter, ya hablamos de la necesidad de morir a nosotros mismos, de ser adoradores en espíritu y en verdad, obedientes al Padre, de permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros, de que nos santifique progresivamente y de que todas las cosas que hagamos las hagamos para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar del llamado en cuanto al servicio. Todos nosotros somos llamados a servir al Señor. Claramente lo pudimos ver y lo vamos a repetir en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículos 9 y 10. Dice la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Notemos algo acá. El Señor lo llama de lejanas tierras, eso equivale a la salvación. Pero el Señor no solo nos llama para ser salvos, el Señor nos llama para servir. Hay tres mandamientos. Hay tres principios en dos mandamientos que son los que sintetizan o los que resumen toda la palabra de Dios, todos los mandamientos de la palabra de Dios. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar al Señor, amar al prójimo y amar a nosotros mismos. Amar al Señor es amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si amamos al Señor, todas sus bendiciones, toda su vida abundante, plena en bienestar, nos va a hacer, la vamos a experimentar. Por lo tanto, amarnos a nosotros significa ser obedientes a la palabra de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas, como dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Entonces, el servicio se trata de servir a los demás y de servir a Dios. Sirviendo a los demás, servimos a los demás. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Porque me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, me viste en el preso o enfermo y me visitaste. Y eso es cuando lo hacemos por uno de los más pequeños, es decir, cuando servimos a otro que no puede pagarnos el favor, estamos sirviendo directamente a Dios. Cuando nosotros servimos al prójimo, estamos también sirviendo simultáneamente a Dios. Por eso la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, nos dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí está hablándonos claramente de un llamado al servicio, lo mismo que en Juan capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y servir es poner mi tiempo, poner parte de mi vida por aquella gente que está a mi alrededor. No solo por mis amigos, y la palabra que acá se traduce al español amigos en el griego significa cercano, significa prójimo, significa conocidos, es decir, toda persona que está a nuestro alrededor. Somos llamados a servir a todas las personas a nuestro alrededor con lo que Dios nos ha dado. Si es una sonrisa, si es un buen gesto, si es nuestro tiempo, si es nuestra consolación, si es nuestro gozo, si es la palabra de Dios, si es con los dones. Entonces estamos llamados a servir a las personas con aquello que Dios nos ha dado. De hecho, eso es lo que nos dice Mateo capítulo 10, versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. Entonces, el siguiente tema en cuanto al servicio, aparte de consolar, hacer misericordia, apoyar, ayudar, exhortar, animar, edificar a otros, también tenemos un llamado específico a ser testigos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos algo acá, mis amados. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando muy claramente que no se trata, el ser cristiano no se trata solamente de tener perdón de pecados y de tener vida eterna y de tener eternidad. Se trata también de una vida en la cual nosotros demos testimonio de Dios, testimonio de Cristo. Y esto lo podemos, es bonito decir que somos hijos de Dios, que somos salvos, que somos reyes y sacerdotes, pero eso implica todo ello. El hecho de ser salvos y de ser hijos de Dios implica una responsabilidad, y es la responsabilidad de ser testigos de Él. Y el ser testigos de Él implica 4 formas o 4 posibilidades que encontramos en la palabra de Dios. La primera es ser testigos de Él con nuestro estilo de vida. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, la palabra de Dios nos dice: y pondré, es una promesa del Señor, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí nos está hablando que una función primordial del Espíritu Santo es que nosotros andemos en los mandamientos del Señor, que los guardemos y que los pongamos por obra. Y es a eso a lo que se refiere Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos han interpretado ese ser testigos que como hablar de Él, pero la palabra testigos también se refiere a dar testimonio con los hechos de nuestra vida, a dar testimonio con nuestra vida. Recordemos que la gente decía de Jesús: este enseña como quien tiene autoridad. ¿Y a qué se referían con eso? Ellos conocían el estilo de vida de Jesús. Jesús respaldaba sus palabras con un estilo de vida que la gente podía ver. De la misma manera, nosotros, para ser testigos eficientes de Cristo, necesitamos vivir una vida de testimonio que respalde las palabras que vamos también con las cuales vamos a testificar de Cristo. El segundo aspecto de testificar nos lo enseña la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, y se trata del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno acababa de ser liberado por Jesús,
Y cuando fue liberado, mientras Jesús hablaba con los de Gadara y que le pidieron que se fuera de ahí, el endemoniado se fue a meter a la barca porque se quería ir con Jesús. Cuando Jesús entra a la barca le dice: ¿qué estás haciendo acá? Y él le dice: permíteme ir contigo. Y él le dice: no, ve a tu casa y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y resulta que la casa o el lugar donde vivía el ex endemoniado gadareno era Decápolis, un conjunto de 10 ciudades. O sea, lo mandó a un territorio muy grande para testificar de él. Y usted y yo somos llamados también a testificar de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede decir que no tenemos argumentos para testificar de Cristo. Desde el momento de nuestra salvación podemos testificar de Cristo porque experimentamos una serie de cambios, experimentamos una serie de transformaciones que el Señor nos ha hecho. No se trata de, aquí en testificar, no se trata de enseñar la palabra de Dios, eso son otras actividades. Se trata de hablar de las cosas, de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha obrado, de los milagros de transformación y aún de sanidad, de liberación, etcétera, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Finalmente, un tercer nivel, hemos hablado en cuanto a testificar. Primero hablamos de servicio y segundo hablamos de testificar como parte del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Testificamos al Señor primero con los hechos de nuestra vida. Recordemos que la palabra dice que somos sal, y la luz, que somos luz, y la luz se ve. La luz no habla, la sal tampoco, pero se ven los efectos y se experimentan los efectos de la sal y los efectos de la luz. Entonces nuestro primer llamado es a ser testigos de Cristo con nuestra forma de vivir. La segunda es contándole a la gente las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La tercera está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, que nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que creyere y sea bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, la tercera forma de testificar de Cristo es predicar de la palabra de Dios para que la gente conozca acerca de la salvación. Y la cuarta, que también somos llamados, la cuarta forma es la de enseñar a otros lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, de lo que Jesús nos ha mandado en su palabra. Y eso es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, para redondear o para concluir con nuestra enseñanza del día de hoy, que es la primera parte de la enseñanza acerca del llamado, todos tenemos un llamado. Para que ese llamado se manifieste, nosotros necesitamos establecer necesitamos permitirle a Dios que Dios establezca una base en nosotros para ejercer ese llamado. Y esa base implica tres aspectos. El primero es el aspecto del carácter, el segundo es el aspecto del servicio y el tercero es el aspecto de ser testigos de él. Esas tres cosas son el fundamento ya de un llamado más específico, del cual vamos a hablar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Pero recordemos, el llamado específico de Dios a nuestras vidas se fundamenta sobre un llamado a permitirle al Señor que forme nuestro carácter, un llamado a permitirle al Señor que nos haga servidores y un llamado para permitirle al Señor también que nos haga testigos de Él.
pero todos esos aspectos requieren de nuestra participación activa. No es que Dios venga y como con una varita mágica Él lo haga todo. No, es un trabajo de colaboración entre el Señor y nosotros. Nosotros hacemos una parte y el Señor hace la parte más importante, la parte fundamental, que es la transformación, nuestra transformación, pero nosotros tenemos que aportar algo. Y en el caso del carácter es morir a nosotros mismos y enfocarnos en ser adoradores en espíritu y en verdad del Señor, es decir, ser obedientes, permitirle al Espíritu Santo que nos haga conforme a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, y que trabaje en nosotros para un proceso de santificación progresiva, y también que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Y en cuanto al servicio, se trata de servir a nuestro prójimo, a todos los que tenemos alrededor, con lo que tengamos a mano. Hay gente que lo que necesita es una sonrisa o una palabra de ánimo, o necesita nuestro tiempo y nuestros oídos para contarnos de sus propias situaciones de vida, otros que necesitan consuelo, otros que necesitan oración, otros que necesitan un abrazo restaurador, otros que necesitan ayuda en algún tema, un consejo, etcétera. Eso es servir a nuestro prójimo, y eso debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Y por aparte, también como parte del servicio, está el ser testigos del Señor con nuestro estilo de vida, contando las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, predicando la palabra acerca de la salvación y enseñándoles a las personas a guardar todo lo que Jesús nos ha llamado. Muy bien. Con esto hemos terminado la enseñanza del día de hoy. El próximo miércoles tendremos la segunda parte, ya en lo que se refiere al llamado específico de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que desde ya están invitados para que el próximo miércoles a las 8 de la noche sintonicen de nuevo esta página y esta transmisión para continuar con la segunda parte del tema. Aparte, les recuerdo también que tenemos 2 recursos para su edificación, que son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, recursos a los que usted puede acceder gratuitamente. Y finalmente, permítame que terminemos esta enseñanza orando por cada uno de ustedes y por cada uno de los suyos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tu palabra siempre nos edifica, nos consuela, nos exhorta, Señor, y el día de hoy no ha sido la excepción, Padre. Tú nos has exhortado y enseñado acerca, Señor, del llamado que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra no quede en saco roto, Señor, sino que quede atesorada en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor, para cumplir con ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, y cumpliendo con ese propósito, Señor, podamos disfrutar de vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar en ti, Señor, además de prepararnos para tu pronta venida, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora también venimos, Señor, pidiéndote perdón por todos los pretextos que hemos puesto, Señor, para no caminar en ese llamado que tú tienes para nuestras vidas, para no caminar en el llamado de la santificación, de la transformación de nuestro carácter, del servicio y del testimonio, Padre. Señor, cambia nuestro corazón respecto a ello, Padre, y pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, de caminar en esos 3 aspectos del llamado que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en esta hora también venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno, Señor, restaure, sane, liberte, Señor, a cada uno de nosotros cada vez más, Padre, para que podamos ser más como esa novia que tú estás preparando para tu venida. Pero también te pedimos, Señor, por aquellos de los nuestros que de alguna manera se han alejado de ti, para que tú los acerques más a ti, Señor, y ellos sean perfeccionados juntamente con nosotros, Señor,
para ser preparados para esa venida tuya que está muy pronto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, un lindo martes. Y les mando un abrazo a todos. Bendiciones.